Seguimos compartiendo la palabra del Señor en el tema referente a la oración. Eh, um, y es hermoso ver cómo el Señor habla a través de cada uno de nosotros, los que estamos predicando la palabra del Señor. No de diferente perspectiva, pero tal vez de diferente ángulo, diferentes predicadores y en realidad aquí los que realmente son bendecidos son todos nosotros, porque estamos escuchando meditación de la palabra del Señor de este tema, de diferentes predicadores. Ustedes tienen ahí y, nosotros, y yo también, y mi esposa también, que compartió en español acerca de este tema de la oración. Yo continúo en este tema de la oración y lo vamos a hacer, mis hermanos, hasta donde veamos que sea necesario, porque siempre vamos a tener que compartir de este tema. Yo creo que la palabra está llena de ejemplos y enseñanza para nosotros aprender más referente a este tema de la oración. En este momento o en este día, tal vez, voy a compartir referente, escuchen, el título principal, la oración, parte 5, parte 6, para ustedes, pero el subtítulo de lo que voy a compartir con ustedes es la oración personal. Oración personal. Así que anoten. Tal vez es una oración que no le damos mucho énfasis, pero al mismo tiempo me he dado cuenta yo en mi propia experiencia, tal vez una oración de que tal vez no hemos escuchado. Yo personalmente no he escuchado bajo este título de la oración personal y qué es lo que realmente significa la oración personal. Hay diferentes clases de oración. Yo creo que muchos traerían diferentes tipos de oración. Para mí creo que existe solamente dos formas de oración. Una es la oración personal y la otra es la oración corporal. Entonces, dentro del tema de la oración personal pueden haber subdivisiones también. Pero lo que quiero enfatizar en esta noche o en este día, mis hermanos, es acerca de la oración personal, refiriéndome a orar por uno mismo. ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos, han orado por usted mismo? Es una oración que tal vez dice, no, a mí no me gusta orar por mí mismo. Y pensamos de que hacemos mal en orar por uno mismo. Y tal vez no hemos escuchado estudios o prédicas. Yo personalmente no lo he escuchado, de repente usted sí, en la cual nos enseñen acerca de cómo debemos orar por nosotros mismos. Porque nos hemos acostumbrado a orar por otros, y es cierto, la palabra está llena de esos ejemplos, de orar los unos por los otros. O sea, yo oro por ustedes y ustedes oran por mí. Y eso está bien, pero nunca, no hemos recibido instrucción de orar por nosotros mismos. Me refiero, yo orar por mí y usted orar por usted misma. Entonces, es importante de que esto lo tengamos en mente, porque es una de las experiencias que en mi propia experiencia, en mi propia vida lo he vivido y he visto el fruto de esta oración en mi vida. Y pienso de que es una de las oraciones más descuidadas que puede haber dentro del cuerpo de Cristo, porque no oramos por nosotros mismos. Y es bíblico, ¿ok? Vamos a ver unos ejemplos en la palabra de Dios acerca de que sí podemos orar por nosotros mismos. Y nos vamos a dar cuenta de que si no existe esta oración, vamos a tener problemas en nuestro caminar. Y es por ello que nos vamos a demorar tal vez en manifestar nuestra identidad como hijos de Dios, manifestar realmente quienes somos a través de nuestro diario vivir.
Y este tipo de oración personal es un tipo de oración íntima, en intimidad y en comunión con nuestro Padre Celestial. Y es aquí donde nosotros oramos en el lugar secreto. Y este lugar secreto, pues ya lo hemos hablado, la pastora Gloria ahí lo ha hablado, mi esposa, la pastora Liliana también ha hablado, Néstor, Paola, creo que todos hemos mencionado acerca de este tema de el orar en el lugar secreto. Y es importante porque es bíblico. Abran entonces sus Biblias en el Salmo 91, el cual ya lo hemos meditado en tiempos pasados. Ustedes ya me han escuchado, tal vez hablar acerca de este tema del lugar secreto. Este Salmo 91, el versículo 1, es muy conocido por todos nosotros y tal vez lo podemos recitar de memoria. ¿Qué es lo que dice? El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese primer versículo es muy conocido por nosotros. Desafortunadamente, en la Reina Valera, la Reina Valera lo traduce así, de esa forma, el que habita bajo el abrigo. Pero cuando usted estudia el original, la traducción, como lo traduce en español o en castellano, no es abrigo, sino es secreto. O sea, en vez de abrigo, usted ponga lugar secreto. El que habita en el lugar secreto morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Ok? Entonces, esto va de acuerdo con lo que ya hemos estudiado en el libro de Mateo, en el capítulo 6, versículo 6, también donde el Señor da instrucciones a sus discípulos acerca de cómo deben ellos orar. Entonces el Señor le da instrucciones, dice, cuando tú ores, dice, entra en tu cuarto y cierra la puerta. Y ahí ora en secreto, y lo que ores en secreto, dice, Dios te recompensará en público. Entonces, es importante de esta oración en secreto. Y este es el lugar, mis hermanos, en donde esta oración personal puede llevar a cabo y puede dar el fruto en nuestras vidas. Y obviamente este lugar secreto, esta oración íntima en comunión con nuestro Padre Celestial, en comunión con Dios, en comunión con el Espíritu Santo, con nuestro Señor Jesucristo. Este es un lugar donde estamos cara a cara con el Señor. Obviamente a través de la fe. Por medio de la fe podemos tener esta comunión íntima con el Señor, y cuando oramos en ese escenario, en esa posición, en este lugar secreto, nadie más nos está escuchando, solamente estamos Dios y uno. Y esta es la intimidad que todo cristiano debería tener y debería perseguir y seguir, de poder tener esta comunión con el Señor y poder compartir con Él y orar, obviamente, por todas las necesidades que tenemos en nuestro alrededor, por nuestros hijos, nuestra familia, nuestras congregaciones, por peticiones personales de familiares, o interceder por diferentes situaciones, por los líderes, por nuestros países. Todo esto oramos ahí. Pero nos olvidamos, mis hermanos, de orar por nosotros mismos. Nos hemos, podemos decir, preocupado por orar por otros, pero no oramos por nosotros mismos porque no nos han instruido y no nos han exhortado en hacer esto. Y yo me he dado cuenta, mis hermanos, de que, como les dije, a través de la experiencia que he tenido a través de los años, me he dado cuenta de que el orar por mí o por uno mismo trae el fruto porque mi oración es de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, para tener un ejemplo, es importante también, mis hermanos, que tengamos en cuenta de que
lo que oramos, cuando oramos para nosotros, ya sea si queremos aplicar la palabra de Dios del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, siempre tenemos que ponerlo a través de la cruz. ¿Ok? Y es importante, por ejemplo, lo que acabamos de leer en el Salmo 91. Ese Salmo 91 está escrito en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Entonces es una posición donde dice el que habita bajo el abrigo o en el lugar secreto. Aquí el salmista está dándonos a entender de que en el Nuevo Testamento esto se cumpliría. Porque en el Antiguo Testamento, antes de la cruz, esto de habitar bajo el abrigo del Altísimo es una posición de intimidad y donde estamos viviendo la experiencia de la presencia de Dios. Entonces, el elemento o la ilustración de abrigo viene a ser como una cubierta o el lugar secreto, o ese aposento en donde estamos íntimamente en comunión con el Señor. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, no podía haber esa comunión. Entonces, ¿quién tenía esa experiencia? Solamente tenía el sumo sacerdote al entrar en el lugar santísimo una vez al año e interceder y tener esa comunión y esa intercesión cara a cara con la presencia de Dios. Solamente el sumo sacerdote tenía esa experiencia. No el pueblo de Israel tenía esa experiencia. Pero en el Nuevo Testamento, cada uno de nosotros que somos hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, que somos una nueva creación, tenemos esa bendición de habitar bajo el abrigo del Altísimo las 24 horas. Entonces, cuando entendemos esto, mis hermanos, y estamos en ese lugar secreto y lo que oramos al Señor, cuando oramos por nosotros, y oramos la palabra del Señor, es importante de tener esto presente, de que tenemos que orar de acuerdo al nuevo pacto, de acuerdo después de la cruz. Entonces, cuando estamos en ese lugar secreto, bajo el abrigo del Altísimo, como dice en español, entonces nosotros ya estamos en esa posición. Ahora, el punto es bíblico orar por nosotros mismos. Porque muchos dirían, no, yo no oro por mí mismo porque eso me convertiría en un egocentrista. Me hago yo el centro de lo que estoy viviendo. No, y yo quiero que Dios sea el centro. Tenemos esa falsa interpretación. Pero cuando entendemos la palabra del Señor, el orar por uno no tiene nada que ver con lo que uno sea, como se llama, egocentrista. El centro aquí es Dios, porque eso ya lo entendemos, ¿me entiendes? Porque cuando tenemos esa comunión íntima y conocemos la palabra del Señor, nunca nuestra posición va a ser en el centro o ocupar el lugar de Dios. No, absolutamente no. Pero miren, en el Antiguo Testamento tenemos muchos ejemplos, pero voy a enumerar dos ejemplos. En Primera de Crónicas, en el capítulo 4 de Primera de Crónicas, hay un hombre que se llama Jabez. No sé si ustedes han escuchado de este hombre Jabez. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Dice la palabra del Señor. Y Jabez fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabez, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Verso 10. E invocó Jabez al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo
y me libraras del mal para que no me dañe. Y luego Dios responde, dice, y le otorgó Dios lo que le pidió. ¿Ok? Esta es una oración. Escuchen esto. El nombre de este hombre es Jabez, que significa dolor. Y su madre le puso ese nombre porque habrá tenido que haber pasado mucho dolor cuando dio a luz a este hombre, a su hijo. Ahora, yo estaba presente cuando mi esposa dio a luz a nuestros 3 hijos. Y he visto a mi esposa, ninguno de esos partos, podríamos decir, fue sin dolor. Todos fueron con dolor y dolores intensos. Y bueno, ustedes madres, ustedes deben saber, los que son madres deben saber, es terriblemente el dolor. Es terrible. Y aquí la madre de Jabez dice de que yo lo di a luz en dolor. Yo me imagino que habría sido un dolor más allá de lo normal. Y por esta razón, la mamá le llamó a su hijo, le llamó dolor. Le llamó dolor. Entonces, pero ahora este hombre crece y él ora al Dios de Israel. Porque él no quería vivir en esa vida de dolor. Y ahora este hombre, Jabez, le pide a Dios que lo bendiga. Y le dice, repito lo que dije antes, e invocó Jabez al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición, o mejor dicho, si me bendijeras, y ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo, y me librarás del mal para que yo no me dañe. Para que no me dañe. Y Dios le otorgó. ¿Se da cuenta? En este momento este hombre oró por él mismo y Dios le concedió su petición. Interesante el nombre de este hombre porque dolor, yo no me acuerdo de haber escuchado de un hombre que se llame Dolor, pero sí lo he escuchado de una mujer que se llama Dolores. ¿Me entiende? El nombre Dolores, yo no sé, no conozco ninguna Dolores en este momento, pero sí yo sé que existen las mujeres que se llaman Dolores. Y me imagino, ¿por qué la habrán puesto a su hija Dolores? No creo que haya sido por lo que les dio mucho dolor cuando nació la niña. Yo preferiría ponerle, es decir, Esperanza. Esperanza es una... ¿Se dan cuenta? El nombre tiene un significado. Y el significado de Jabez es dolor. Y esperanza también tiene significado, es esperanza. Dolores, es dolores. Y si usted lo traduce aquí en inglés, no existe la palabra dolores o el nombre Dolores. ¿Ok? No existe. Pero en español sí lo tenemos. Y parece que nos hemos acostumbrado a tener este nombre Dolores como cualquier cosa normal. Y para nosotros en realidad no significa, a no ser que nos pongamos a pensar y decir, ¿por qué tengo que poner a mi hija yo Dolores? Porque en realidad no debería ser Dolores, porque significa estar, como se llama, en dolor, en sufrimiento. Entonces, esto es lo que pasaba en este tiempo con este hombre. Pero vemos aquí que Jabez oró a Dios por él mismo. Y Dios le concedió su petición. Ok, otro hombre de que Dios también lo bendijo y él oró a Dios por él mismo. ¿Quién fue? El rey Salomón. ¿Se acuerdan ustedes? El rey Salomón en Primera de Reyes, en el capítulo 3, rápidamente, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 7, en adelante dice, ahora pues Jehová Dios mío, tú me has puesto me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir.
y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y continúa diciendo el versículo 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Entonces vemos que aquí Salomón oró al Señor por sabiduría, oró a Dios porque él no le pidió riquezas, no le pidió de que viva por hasta los 200 años, no le pidió de que él destruya a sus enemigos, no le dijo nada de eso, sino le dijo, Señor, dame sabiduría para yo poder guiar a tu pueblo. Y esto le agradó a Dios. Y Dios le concedió sabiduría. Entonces, vemos aquí dos ejemplos, mis hermanos, de que sí es posible de que nosotros podamos orar a Dios por nosotros mismos. ¿Cuál fue la oración, como se llama, como dije, de Salomón? Él no le estaba pidiendo riquezas. Ahora, cuando nosotros oramos por nosotros mismos, nosotros no vamos a estar orando por ninguna de esas cosas. Señor, dame más dinero, dame más carros, dame más casas. Señor, quiero tener mucho dinero para yo poder comprarme todas las cosas que quiero. No le estamos pidiendo por nada de eso, porque esos son, mis hermanas, añadiduras, porque primero estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Lo que sí vamos a orar por nosotros es bíblicamente lo que Dios por medio de Jesucristo obtuvo en la cruz por nosotros, y eso lo vamos a estudiar en un momento. Miren, leímos la oración de Jabez. Si usted lee la oración de Jabez, es una oración en el Antiguo Pacto, una oración del Antiguo Testamento, en donde él le está pidiendo a Dios que lo bendiga, que lo proteja, que le ensanche su territorio. Pero si usted lee lo que Jabez está pidiendo acá, nosotros en Cristo, todo lo que pide Jabez se ha cumplido. Jabez le pide a Dios bendición. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Que nosotros ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y si ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo. No solamente la mano del Señor está con nosotros, el Señor nos ha vestido de Cristo. Nos ha dado una nueva identidad en Cristo Jesús. Y me librarás del mal. El Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo, ha destruido el poder del enemigo y todas las potestades de las tinieblas, en las regiones celestes de maldad. Él ha vencido en la cruz. Dice, para que no me dañe. O sea, toda la oración que ora Jabez en el Antiguo Testamento, el Señor nos lo ha dado ya por medio de Jesucristo. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, nos hacemos la pregunta, y quiero avanzar porque ya se me está acabando el tiempo. ¿Por qué debemos orar por nosotros? Esa es mi pregunta. ¿Por qué debemos orar por nosotros? Es importante. Así que vayamos, para eso vayamos al libro de Colosenses, el capítulo 1. Colosenses capítulo 1, empezando el versículo 9,
vamos a responder a la pregunta, ¿por qué debemos orar por uno mismo? ¿Por qué debemos de orar por uno mismo? Dice en el versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad, de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ok, detengamos ahí un momento. Ese versículo 9 es muy importante. Aquí Pablo está orando por la iglesia de Colosas y está orando por los hermanos de esta congregación. ¿Para qué? Para que estos hermanos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Esa es la oración de Pablo por esta congregación. Entonces, si Pablo está orando por esta congregación para que estos hermanos puedan vivir en la perfecta y puedan ellos conocer y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es la oración de ellos. Ahora, si nosotros oramos por nosotros mismos, para que nosotros podamos andar y caminar de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios, ¿estaría bien hacerlo o no? ¿Usted cree que Dios nos concedería esa oración si nosotros oramos para que podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Usted diría de que Dios concedería esa oración? Si usted ora, si usted ora y le dice, Señor, dame un Mercedes-Benz. Quiero tener una casa, ¿cómo se llama?, en el 5º piso allá, en el edificio más alto que hay en Colombia o en Bogotá. Si usted le está pidiendo esas cosas, ¿usted cree de que Dios le va a conceder? No está seguro, ¿no es cierto? No estamos seguros. ¿Okay? Es muy posible que sí, pero no estamos seguros. Pero si usted le pide a Dios de que usted desea, así como Salomón le pide sabiduría, usted le está pidiendo a Dios de que camine de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Usted cree que Dios le va a conceder? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque Pablo aquí está orando por esta iglesia. Entonces, él continúa diciendo en el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cuántos de ustedes quieren caminar siendo digno del Señor? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Sabe por qué debemos nosotros orar por nosotros mismos? Porque todo lo que nos ha dado Dios en Cristo nos lo ha dado ya para que nosotros podamos manifestar y vivir de acuerdo a la voluntad perfecta de nuestro Dios. Porque en Cristo hemos recibido la plenitud de Dios, vivimos en esa plenitud y eso es algo, mis hermanos, que nosotros hemos aprendido aquí en la nueva vida en Cristo. Entonces, cuando oramos en ese lugar secreto, oramos lo que Dios ya nos lo ha dado por medio de Jesucristo. Pero, ¿por qué oramos si ya nos lo ha dado? La respuesta es de que oramos porque nos lo ha dado, pero desafortunadamente no lo estamos manifestando y no lo estamos viviendo. Entonces hay algo que nos bloquea, el cual no nos permite vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a esta oración que Pablo está orando en el versículo 9. O sea, necesitamos, mis hermanos, orar por nosotros. Y no es una oración egoísta, no es una oración centrista o egocentrista. Aquí es Cristo el centro de nuestras vidas, porque si no es en Cristo, no podemos orar nada de esto. Porque todo está en Cristo, nos ha dado en Cristo. Y esta es la oración de Pablo, para que podamos
vivir en la perfecta voluntad de Dios. Entonces, cuando estamos en ese lugar secreto, esa es la forma como nosotros oramos. No estamos pidiéndole al Señor, ¿ok? Como Jabez. Entonces, es importante saber cómo orar. Lo primero que quiero que estar de determinarlo y tenerlo claro, mis hermanos, es que sí está bien de que oremos por uno mismo. Es perfecto, está bien orar por uno mismo. Obviamente no es lo único que vamos a hacer. Como dije anteriormente, vamos a estar orando por todas, muchas cosas, muchas necesidades, por el cuerpo de Cristo. Obviamente estamos orando por eso todo el tiempo. Pero el problema es de que nos hemos olvidado esto, la oración personal. Y nos preguntamos, y de ahí que nos damos cuenta de que ¿por qué no estamos viviendo la palabra de Dios? ¿Por qué no manifestamos a través de nuestra vida de vivir de acuerdo a la voluntad, de vivir de acuerdo a nuestra identidad que somos en Cristo? ¿No sería tal vez que nos hemos, ¿cuál es la palabra? Hemos descuidado esa oración personal y ese lugar íntimo en donde Dios y uno está presente en esa intimidad, en donde podemos abrir nuestro corazón al Señor y orar de acuerdo a su palabra y decirle con un corazón sincero, con un corazón sin ninguna reservación, en plena certidumbre y en plena confianza, de decirle gracias, Padre, por esa obra que tú has hecho por medio de Jesucristo en mi vida. Entonces, lo primero que quiero establecer, mis hermanos, es de que sí podemos orar por nosotros mismos. Y tal vez usted, mi hermano, o lo que me están escuchando ahí a través de la conexión, no oramos por nosotros mismos. Y pensamos de que no está bien. Y mis hermanos, la experiencia que he tenido por muchos años es esto. Es de orar la palabra, es de orar lo que Cristo ha hecho por mí. Y lo que no estoy viviendo, le doy gracias a Dios porque ya es parte mía, es la obra de Cristo, la gracia de Dios que me ha dado por medio de su obra redentora para yo poder vivir de esa forma. Entonces, cuando yo oro, aplico la palabra del Señor por fe en mi vida ya hecha por gracia. Entonces, eso es lo primero, mis hermanos. Y le quiero exhortar en esta oportunidad de que cuando usted esté en ese lugar secreto, primeramente de que si usted no tiene oración, no tiene tiempo de oración, esa intimidad, esa comunión con el Señor en el lugar secreto, debería tenerlo. Todo cristiano debe tener ese lugar secreto, esa intimidad, esa comunión con Dios cara a cara. Número uno, ese es lo primero. Lo segundo, después de que usted ha orado tal vez por las necesidades, o si usted no hay un orden, pero no descuide en ese momento que usted está ahí cara a cara con el Señor, ore por usted, pero ore de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la obra completa y perfecta de que Jesucristo ha hecho por usted en su vida. ¿Ok? Entonces es importante cómo orar. ¿Ok? ¿Cómo oramos en ese lugar secreto? ¿Cómo oramos por nosotros mismos? Y también cómo oramos por el resto. Es importante orar. ¿Okay? Por eso es que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo le decían a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y ahora es importante nosotros también de que necesitamos saber cómo orar por otros y cómo orar por nosotros mismos. ¿Okay? Entonces, eso es importante. Vamos a tener un ejemplo. ¿Cómo podemos orar? Hubiese querido ir, también lo voy a mencionar ahora, en Juan, en el capítulo 17,
En Juan capítulo, no vamos a ir ahí, ahí vemos de que nuestro Señor Jesucristo ora por sus discípulos y ora por aquellas personas que van a escuchar a sus discípulos acerca del Evangelio, de las buenas nuevas que ellos van a llevar. Y la oración de nuestro Señor Jesucristo en este momento, en ese capítulo, nos habla de Él orando al Padre, le dice al Padre, Padre, para que ellos, los que tú me has dado, sus discípulos, sean uno conmigo, así como yo soy contigo. Y aquellos que van a escuchar a los discípulos, que ellos también sean uno con nosotros. Entonces, esa oración de nuestro Señor Jesucristo habla de una unidad, de ser uno en Dios. ¿Me entienden? Entonces, esa unidad habla de una comunión íntima, de que todos podamos vivir en esa comunión, podamos vivir en esa armonía, en ese amor, en esa identidad que el Señor nos da a través de Cristo. Y esa unidad es caminar en la perfecta voluntad de Dios. O sea, la oración de nuestro Señor Jesucristo es la misma oración que Pablo está orando por la iglesia de Colosas, para que todos puedan vivir de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué necesitamos orar por nosotros mismos? Porque cada uno de nosotros, mis hermanos, necesitamos caminar, vivir nuestra vida de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Y la verdad es, mis hermanos, de que sí puede ser posible. Es posible vivir en la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque lo ha dado por medio de Jesucristo. El problema es de que no nos han enseñado esto. Siempre nos han dicho de que es imposible vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Le digo, mis hermanos, de que sí es posible. Ahora, cuando estamos en este lugar secreto, ¿cómo oramos? Ustedes ya me han escuchado orar y también ustedes he escuchado a la pastora Gloria hablar acerca de este punto de que cómo debemos orar la palabra de Dios. Entonces, un ejemplo, en el 2 de Corintios capítulo 3. Ok, entonces ahora, ¿cómo oramos la palabra de Dios? ¿Cómo oramos para nosotros la palabra de Dios? Ok. Podemos utilizar muchos ejemplos de la palabra, ok. Usted puede ir al Antiguo Testamento, puede ir al Nuevo Testamento y orar la palabra de acuerdo al nuevo pacto. Cuando ore versículos como leímos, por ejemplo, el Salmo 91, ese salmo usted lo puede leer de acuerdo al nuevo pacto. ¿Okay? Entonces, ¿cómo ora de acuerdo al nuevo pacto? El Salmo 91, donde dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo. Entonces, cuando usted está en ese lugar secreto, usted dice, Padre, te doy gracias, porque yo habito bajo tu abrigo, Señor, todo el tiempo, las 24 horas. Te doy gracias, Padre. ¿Se dan cuenta? Esa oración, eso no se podía orar en el Antiguo Pacto. Eso no se podía orar en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel no podía orar de esa forma. Solamente después de la cruz. Porque ahora nosotros hemos sido vestidos de Cristo. Vivimos en la presencia de Dios las 24 horas. ¿Me entiende? O sea, vivimos en esa presencia permanente. Y dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, eso somos nosotros el día de hoy. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esa es una de mis oraciones cuando estoy orando en este lugar secreto. Le digo, Señor, gracias, Padre, porque en este día, Señor, yo camino y vivo bajo tu sombra, bajo la presencia tuya, bajo la sombra de tu presencia. Y esa es una oración, mis hermanos. Yo no lo oro porque soy egocentrista. Oro lo que es la palabra de Dios. Y cuando oro la palabra de Dios, el Señor hace como lo ha hecho en el Antiguo Testamento, en el ejemplo de Jabez, en el ejemplo de Salomón. Pero usted va a decir, pero Salomón ese fue el rey de Israel. Ese fue el rey de Israel y Dios le concedió eso. Nosotros no somos él. Bueno, nosotros estamos en el nuevo pacto. Estamos en mejor posición todavía porque estamos en Cristo.
Salomón no podía estar en Cristo. ¿Okay? Nosotros hemos sido creados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta el significado de lo que quienes somos nosotros el día de hoy? Y eso no es para nosotros ponernos en un pedestal, no es para mirar a la gente y despreciarla. Al contrario, es vivir en esa humildad, en la presencia de Dios de la misma forma que caminó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando oramos, ya sea del Antiguo Testamento, pongámosle ahora bajo el Nuevo, que estamos viviendo en la presencia de Dios. Gracias, Padre, porque este día, Señor, yo me levanto en tu presencia y voy a caminar, Señor, durante todo el día bajo la sombra de tu presencia. Gracias, Padre. En plena comunión, en plena certidumbre contigo. Gracias, mi Dios. Entonces, caminamos en esa certidumbre. ¿Por qué? Y lo hacemos por fe, mis hermanos, porque eso es la palabra de Dios. ¿Ok? En 2 Corintios, capítulo 3, en el versículo 2 dice, nuestra carta sois vosotros. Aquí Pablo está escribiendo esta carta a los Corintios. ¿Okay? Y le dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Aquí Pablo les dice al pueblo de Corinto que ustedes son cartas de Cristo, escritas no en tabletas de piedra con tinta, sino con el Espíritu en tabletas de carne, que es el corazón. Entonces, cuando yo leo esta palabra, mis hermanos, esta palabra es lo que lo llevo cuando es así esta es una de las revelaciones que uno recibe. Y esta revelación lo llevo en ese lugar secreto en la presencia de Dios, ahí donde estoy cara a cara con Dios. En donde le digo al Señor, Padre, te doy gracias por la perfecta obra de mi Señor Jesucristo. Gracias que por medio de Él, Señor, ahora tu palabra, ya no lo veo yo escrita en tabletas de piedra con tinta, así como en el Antiguo Testamento, como en la ley de Moisés. Padre, ahora tu palabra ha sido escrita en mi corazón y en mi mente, Señor, para que yo te pueda conocer. Y te doy gracias, Padre, porque tú me inspiras y me das el entendimiento para poder conocer tu perfecta voluntad y caminar de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Padre. ¿Se dan cuenta? Yo lo que estoy haciendo, estoy llevando lo que el Señor me ha revelado en su palabra, lo estoy llevando a la presencia de Dios. Ahora, usted dígame, cuando yo oro de esa forma, ¿usted cree que Dios va a responder esa oración? ¿Usted cree que Dios me va a escuchar? Porque yo no le estoy pidiendo a Dios, Señor, dame más dinero, Señor. Dame más carros, Señor. Dame más casas. Dame más casas o cosas materiales, ¿se da cuenta? No le estamos pidiendo eso. Estamos pidiendo algo que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dice Juan en su epístola, dice, si oramos, si le pedimos a Dios que está de acuerdo a su voluntad, entonces tenemos esa oración respondida. Entonces no le estamos pidiendo tesoros, no le estamos pidiendo oro, no le estamos pidiendo plata. No somos egocentristas en ese sentido. Le estamos pidiendo de que la manifestación, o mejor dicho, la obra completa de Cristo se manifieste en mi vida. Y si hay algo que pueda obstruir esta comunión, que no me permite vivirla o vivir la voluntad de Dios, y es por eso que oramos, Señor, gracias, Señor, por medio de la obra completa de mi Señor. Ahora puedo caminar de acuerdo a tu voluntad, Señor. Entonces, escuchen, mis hermanos, escuchen. Pedimos al Señor
Y le damos gracias que estamos caminando de acuerdo a su voluntad. A pesar que no estoy caminando de acuerdo a su voluntad. Pero le estoy dando gracias al Señor porque estoy caminando de acuerdo a su voluntad. Y eso es fe. ¿Me entiende? Y eso es fe. Entonces, oramos la palabra del Señor. En Romanos, en el capítulo 8, podemos orar eso. Podemos orar muchas partes de la palabra del Señor y aplicarla a nuestras vidas. Por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 1, dice la palabra del Señor. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Padre, te doy gracias, Padre, porque no hay ninguna condenación en mi vida. Señor, de acuerdo, porque yo camino de acuerdo a tu Espíritu, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Yo no camino de acuerdo a la carne, Señor, porque la carne ha sido crucificada en Cristo Jesús. Esta naturaleza corrupta, la cual yo tenía cuando antes de venir a Cristo, Señor, ha muerto y ha quedado destruida en la cruz. Ahora camino de acuerdo a tu voluntad y es por ello, Padre, de que no hay ninguna condenación en mi vida. Gracias, Padre. ¿Se dan cuenta? Ese es orar por uno mismo. No estamos siendo egoístas, no estamos siendo egocentristas. Estamos orando la perfecta voluntad de Dios. Estamos orando lo que dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Como dice Colosenses, para que seamos dignos del Señor, agradándole a Dios en todo y vivir en su perfecta voluntad y llevando buena obra. Para eso le estamos orando. Para eso estamos orando por uno mismo. Porque usted va a orar, ¿ok?, como ninguna otra persona puede orar por usted. Aquí en este ejemplo de Colosenses, Pablo está orando por los colosenses. ¿Ok? Está claro. Pero cuando entendemos lo que el Señor lo que entendemos la palabra del Señor, de lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿qué más nosotros de poder orar y aplicarlo para nuestras vidas? ¿Ok? Entonces luego dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gracias, Padre. Porque esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿cuál es la obra completa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo? Esa obra completa, Señor, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte que fue introducido en el huerto del Edén por Adán. Gracias, Señor, que por medio de Jesucristo ahora puedo vivir en esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Para qué? Señor, para poder caminar de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Padre, porque esta es tu voluntad, que yo camine agradándote en todo. Señor, ser digno de ti para ser testimonio bueno en las personas que puedan ver mi vida. Señor, gracias por esa obra completa y perfecta que tú has hecho en mi vida. Gracias, Padre, porque tu palabra se ha cumplido en mi vida. Gracias, mi Dios. Y eso, mis hermanos, cuando oramos de esa forma, ¿ok? Ahora yo les estoy dando el ejemplo, ¿ok?, cómo orar. Pero cuando yo oro, eso personalmente, donde usted no está, donde estoy yo solamente con Dios, yo no lo oro de esa forma. ¿Okay? Yo oro con lágrimas en los ojos, con gemidos, dándole gracias al Señor por esa revelación de la palabra. Y estoy seguro, mis hermanos, estoy plenamente seguro de que Dios me escucha y que Dios obra en mi vida. ¿Y lo hace por qué? Por su gracia. ¿Me entienden? Y quiero terminar, ¿ok? Quiero terminar con este versículo que lo he leído una y otra vez. Y vamos a terminar con esto. El mismo capítulo 8 de Romanos. Lo he leído una y otra vez porque alguno de ustedes va a decir, bueno, estás pidiendo todas esas cosas y yo no creo que el Señor te dé. Estoy pidiendo su voluntad, mis hermanos, y no tengo temor, porque estoy seguro, a pesar de que tal vez no pueda caminar de acuerdo a su voluntad,
pero le pido y le doy gracias a Dios por haberme dado todo en Cristo para poder caminar de acuerdo a su voluntad. Y he visto, mis hermanos, el resultado de esto en mi vida, a través de los años. Y esto es lo que estoy compartiendo con ustedes, porque el Señor no hace acepción de personas. Él todos somos sus favoritos, no tiene un favorito. Todos somos sus favoritos, todos somos sus hijos. La sangre de Cristo es la misma que fue derramada por cada uno de nosotros. Mire lo que dice en el versículo 32. Y esto lo hemos leído muchas veces ya. Lo voy a leer por una vez más. Versículo Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Se da cuenta, mi hermano? Dice, Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. No escatimó a su Hijo y lo entregó por nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque por medio de Él es la única forma de que por medio de Él podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, a la voluntad de Él mismo. Y Él dice aquí, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No está hablando de cosas materiales aquí, mis hermanos. El contexto de este versículo, usted lo va a ver a partir del versículo 29, habla acerca de que nosotros hemos sido creados a la imagen de su Hijo. Está hablando de nuestro caminar, de nuestras vidas. Entonces nos dice ahora, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Nos da en Cristo, con Cristo nos da todas las cosas necesarias para que nosotros podamos caminar de acuerdo a su voluntad. De acuerdo como Cristo, para que podamos caminar como su Hijo, para que podamos seguir las pisadas de Cristo. Y esto es posible. Y esta es una de las áreas más descuidadas, tal vez yo pienso, en el cuerpo de Cristo, de que hemos descuidado esta oración personal, de pedir y confesar a nuestro Padre por fe. Escuchen, es una confesión por fe al Padre. Lo confesamos, ahí no tenemos que impresionar a nadie porque no hay nadie más presente. Somos uno y Dios. Y Él escucha nuestra oración. Y si nuestra oración es sincera, con fe, confiando su palabra, de que la obra de Cristo es completa, Él entiende de que estamos hablando por fe a pesar de que no estamos viviendo todavía. Pero Él entiende de que sí, nosotros hemos entendido lo que Jesucristo hizo. Y es la gracia de Dios que transforma nuestras vidas en ese momento, en ese lugar secreto. En ese momento donde estamos cara a cara con nuestro Dios, en donde estamos confesando su palabra por fe, porque estamos seguros de que la obra de Cristo es real y fue un hecho claro y verídico que ha sido obtenido para nosotros, para poder vivir en esa plenitud. Y le decimos al Padre, Padre, gracias, porque tú me has revestido de Cristo y me has dado con Él todas las cosas. Ahora yo puedo caminar como mi Señor Jesús. Gracias, Padre. Cuando usted ora de esa forma, Dios con su gracia transforma su vida. Y usted va a salir de ese lugar secreto transformado. Usted se va a dar cuenta a medida que usted empieza a vivir de esa forma, empieza a orar de esa forma y sale de ese lugar, su vida va a ser, usted va a empezar a vivir sin darse cuenta, usted va a empezar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esa es la oración personal. Y eso es por lo que debemos nosotros orar por nosotros mismos, para que nosotros podamos caminar de acuerdo a la voluntad de Dios,
de poder ser dignos de Él, aunque ya somos dignos por medio de la obra completa de Jesucristo. ¿Ok? Agradándole en Él, a Él en todo y llevando buena y haciendo buena o llevando buena obra en todo lo que hagamos, mis hermanos. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Oro, mi Dios, para que esta palabra realmente pueda dar, Señor, echar raíces en los corazones de cada uno de mis hermanos. Señor, de que todos nosotros podamos caminar de acuerdo a tu voluntad y podamos ser un testimonio allí afuera en las personas, Señor, que no te conocen, para que ellos puedan ver a Cristo a través de nuestras vidas. No simplemente de poder hablarles de Cristo, sino de poderles mostrar a Cristo a través de nuestras vidas. Padre, oramos todo en el nombre de Jesús. Amén.